Em, Hay un autor muy interesante que se puso de nombre FM-2030. Él era un filósofo transhumanista, ¿no? En su libro ¿Eres un transhumano? Este autor describía lo que él consideraba como las señales de la emergencia del transhumano. En su terminología, un transhumano es un humano transicional, alguien que, por virtud del uso tecnológico, de los valores culturales y de su estilo de vida, constituye un vínculo evolutivo, un vínculo evolucionario con el estado venidero de la poshumanidad. Las señales que FM 2030 vio como un indicativo, un indicador del estatus transhumano, incluían las prótesis, la cirugía plástica, el uso intensivo de las telecomunicaciones, una visión cosmopolita, eh, el hermafrodismo también lo mencionaba, la reproducción mediada, ¿no? Tales como la fertilización in vitro, etcétera, etcétera. Entonces, bajo su terminología, hoy en día ya hay muchos transhumanos, ¿no? Un vínculo evolutivo con un estado o un escenario de individuos posthumanos, ¿no? Que serían diferentes a nuestra especie. Hoy en día ya hay transhumanos, ¿no? Bajo la perspectiva de FM 2030. Y ciertamente esa idea no es nada descabellada, ¿no? Si hoy en día trajéramos a la vida a un humano muy primitivo, de miles de años atrás, indudablemente nos vería a nosotros como transhumanos porque prácticamente dependemos de tecnología, dependemos de la corriente eléctrica, de computadoras, de celulares, lentes, ropa, etcétera, etcétera. Todas estas son tecnologías. Ahora, la Asociación Transhumanista Mundial fue fundada en 1998 por Nick Bostrom y David Pierce, eh, con el objetivo de proveer una organización general, una base organizacional, ¿no? Para todos los grupos transhumanistas e interesados, ¿no? A lo largo de cualquier espectro político. El objetivo era también desarrollar una forma académicamente muy respetable, ¿no? Y más madura de transhumanismo, liberada, libre del culto que al menos algunos criticaban, ¿no? Que había afligido algunas de sus convocaciones o movimientos anteriores, ¿no? Hay, hay un documento fundacional muy importante de la Asociación Transhumanista Mundial, ¿no? Es la Declaración Transhumanista, que es una serie de enunciados que son así como un manifiesto de los ideales o las normas o los ideales morales que ellos siguen, ¿no? Allí hablan, por ejemplo, de que deben respetar a todos seres sintientes, ¿no? Otra, Otro documento fundacional también fue las preguntas frecuentes del transhumanismo, ¿no? Eh, la declaración transhumanista se pretendía que era un manifiesto consensuado, ¿no? De los principios básicos del transhumanismo. En, Nick Bostrom y muchos otros transhumanistas hicieron estos documentos, ¿no? Ahora, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, la academia ha empezado a analizar varios asuntos transhumanistas, ¿no? Ha tomado la posta y ha empezado a analizar varios asuntos transhumanistas, ¿no? Tanto en el aspecto normativo como en otras, ¿no? Y aquí vamos a ver unas cuantas, ¿no? Empezando con la ética, ¿no? En 1970, un tipo amplio de investigación empezó a emerger, ¿no? Estimulada particularmente por los desarrollos en la reproducción asistida y la genética, ¿no? Este campo llegó a hacerse conocido como bioética.
Muchos de los asuntos éticos eh, vinculadas principalmente al transhumanismo caerían bajo este sello, ¿no? Y muchas otras ramas de la ética también caen bajo la etiqueta de transhumanismo, ¿no? Muchos problemas particulares que se dan en la ética de la población, en la metaética, en la ética de la computación, la ética de la ingeniería, la ética medioambiental, etcétera, etcétera. Eh, los filósofos morales, ¿no? Los eticistas, en las últimas décadas han hecho contribuciones importantes que lidian con el asunto de la transformación humana. Aquí nosotros solo vamos a mencionar unos cuantos, ¿no? El espectro es muy amplio. Uno de esos autores es Derek Parfit, con su libro clásico Razones y Personas. Él discutía muchos asuntos normativos relevantes. En adición al problema de la identidad personal y la teoría ética fundacional, su libro trata sobre la ética de la población, los principios morales del cambio de persona o de cuerpo, los deberes hacia las generaciones futuras, ¿no? Etcétera. Y ofrece muchos experimentos mentales muy interesantes. Su lectura es muy recomendada. Aunque el análisis de Parfit toma lugar o se da en un nivel muy idealizado, ¿no? Con tecnologías que actualmente están disponibles o se ven muy lejanos en el futuro, sus argumentos elucidan muchas consideraciones morales que emergen dentro del programa transhumanista. Claro que sí. Julián Savulescu ha argumentado por un principio de beneficencia procreativa, de acuerdo a la cual los, los posibles padres deberían seleccionar al niño, a su hijo, dentro de los posibles niños, ¿no? Que ellos podrían tener. Eh, Deberían seleccionar al niño que tendría la mejor vida, ¿no? Basada en la información relevante. En, Es decir, si existe la posibilidad de usar tecnologías para hacer que la vida de un niño o de una persona sea mejor, entonces debe ser usada. Pero este debe es de entender como que la persuasión está justificada, no es un debe de coerción, de obligación. Es un debe solo si los padres lo quieren. Peter Singer, Michael Sandel, Norman Daniels, entre otros, también han discutido la ética de la ingeniería genética desde una perspectiva transhumanista amplia. Yo recuerdo que en el 2009 apareció el libro El mejoramiento humano, Human Enhancement, que, que juntaba muchos artículos que discuten temas de la ética del mejoramiento humano. Nick Bostrom y muchos otros han prestado atención a la distinción entre mejoramientos que ofrecen solo ventajas posicionales, como por ejemplo el incremento en la altura de las personas, ¿no? Porque esta es solo ventajosa en la medida en que otras personas carecen de altura, ¿no? Este es un ejemplo de ventaja posicional. Y por otro lado hay mejoramientos que proveen beneficios intrínsecos, tales como por ejemplo un mejor sistema inmune, ¿no? Es un beneficio intrínseco, ¿no? O mejoramiento del funcionamiento cognitivo, ¿no? Recuerdo que en ese libro algunos defienden que se debe mejorar los mejoramientos de este segundo tipo, los mejoramientos que tienen ventajas intrínsecas, ¿no? Y que no se debe perseguir los mejoramientos que son posicionales, es decir, que son mejoramientos en la medida en que otros lo carecen. Es una idea muy interesante. Mm, Nick Bostrom ha sugerido que tenemos una razón moral, ¿no? Para desarrollar los medios de explorar el espacio más extenso de modos posibles de ser, ¿no? Que es actualmente inaccesible a nosotros debido a nuestras limitaciones biológicas, ¿no?
sobre la base de que nosotros podríamos encontrar que contiene modos de vida o modos de ser extremadamente valiosos, ¿no? Modos de vivir, pensar, sentir y relacionarnos, ¿no? Junto con muchos otros escritores transhumanistas, Bostrom ha argumentado la urgencia moral de desarrollar medios para revertir, ¿no? O hacer lento el proceso de envejecimiento. Él también ha propuesto una concepción más amplia de la dignidad humana que se puede acomodar con la dignidad poshumana. Bostrom también introdujo el concepto de riesgo existencial. Él lo definía algo así como un resultado adverso que aniquilaría la vida inteligente en la Tierra o que restringiría permanentemente y drásticamente su potencial, ¿no? O bien aniquilaría la vida inteligente o restringiría su potencial, ¿no? Él también creó un catálogo de lo que él veía como los riesgos existenciales más probables, ¿no? Dentro de esta lista caía, por supuesto, la nanotecnología, ¿no? Y la superinteligencia, ¿no? Alcanzaban altos rangos en esa lista. Nosotros no sabemos lo que sucederá, pero sutiles restricciones nos permiten limitar el rango de visiones justificables, ¿no? Sobre el futuro de la humanidad y nuestro lugar en el universo. Estas restricciones se derivan de una variedad de fuentes, incluyendo análisis de las capacidades de tecnologías posibles basadas en simulaciones físicas o químicas, análisis económico, teoría de la evolución, la teoría de la probabilidad, el análisis de estrategia, en la cosmología, etcétera, etcétera. Debido a la naturaleza interdisciplinaria y a veces técnica de estas consideraciones, estos riesgos aún o estas limitaciones no se entienden completamente aún. Sin embargo, cualquier intento serio de aferrarse a las implicaciones a largo plazo del desarrollo tecnológico debe tomar en cuenta estas limitaciones, ¿no? O debe estudiar estas limitaciones y también los riesgos existenciales, ¿no? En principio, el transhumanismo puede ser combinado con un amplio rango de valores o visiones, posturas políticas y culturales. Y muchas combinaciones, de hecho, son representadas eh, dentro de los miembros de la Asociación Transhumanista Mundial, por ejemplo. Una combinación que no es a menudo encontrada es el emparejamiento del transhumanismo con una visión que sea conservadora de la cultura, conservadora. Sea esto porque a menudo algunos ven una tensión que es irresoluble, ¿no? Entre la agenda transformativa del transhumanismo y las preferencias bioconservadoras, ¿no? Y no está clara esta relación entre el transhumanismo y el conservadurismo, ¿no? Quizás nadie ha intentado hasta ahora hacer algún intento serio de desarrollar una posición que combine ciertas agendas transhumanistas con valores que podríamos denominar tradicionales, ¿no? ¿Por qué? En principio, es posible imaginar cómo las nuevas tecnologías podrían ser usadas para mejorar algunos valores que sean conservadores, tradicionalistas, ¿no? Por ejemplo, un, un producto farmacéutico que facilitaría el vínculo a largo plazo de las parejas podría ayudar a proteger la familia tradicional, ¿no? O los valores familiares tradicionales, podríamos decir. Eh, Desarrollar modos de usar nuestro o los poderes tecnológicos crecientes para ayudar a las personas a realizar valores culturales que algunos considerarían tradicionales, parece un emprendimiento valioso. Sin embargo, esta no es la ruta por la que han transitado o han optado algunos conservadores, ¿no?
En su lugar, han, tienen una tendencia hacia el opuesto transhumanista, ¿no? Hacia el lado opuesto del transhumanismo. Es el bioconservadurismo, que se opone al uso de la tecnología para expandir las capacidades humanas o modificar aspectos de nuestra naturaleza biológica. Las personas atraídas al bioconservadurismo vienen de diferentes grupos, ¿no? Que a veces tienen poco en común. Estas líneas diferentes de bioconservadurismo contemporáneo pueden ser trazadas a un múltiple conjunto de orígenes, ¿no? Las nociones antiguas de tabú, por ejemplo, la visión romanticista de la naturaleza, ciertas interpretaciones religiosas del concepto de dignidad humana, eh, la revuelta de los trabajadores luditas contra la industrialización también es un ejemplo. Varias críticas de filósofos críticos de la tecnología, ¿no? Y la tendencia racionalista que acompaña a la tecnología y la ciencia moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos se opondrían al transhumanismo, podríamos decir actualmente, ¿no? Estos, en su contexto, estas líneas proponían ciertos remedios, ¿no? Como por ejemplo los luditas proponían demoler las máquinas, las fábricas, ¿no? Y otras personas, por ejemplo, que se oponen al uso de productos modificados genéticamente, eh, animaban, hasta incluso coercionaban a las personas a comprar productos orgánicos, ¿no? Hoy en día, quienes se oponen al transhumanismo también usan medios similares para oponerse, ¿no?, al uso de las tecnologías, e incluso proponen varias leyes para prohibir tecnologías del mejoramiento humano. Sí, muchos bioconservadores son políticos en sus respectivos países, ¿no? Veamos algunos. Tal vez el más prominente bioconservador hoy en día es Leon Kass, que es una autoridad política en bioética. Las preocupaciones de Kass se centran en la dignidad humana y los modos sutiles en el que nuestros intentos de sostener el dominio tecnológico sobre la naturaleza humana podría terminar deshumanizándonos, ¿no? Socavando varios significados tradicionales, tales como el significado del ciclo de la vida, el significado del sexo, el significado de comer, etcétera. Francis Fukuyama, que es otro prominente bioconservador y autoridad política también, recientemente ha identificado al transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Para Fukuyama, sin embargo, la preocupación principal no es sobre el socavamiento sutil de los significados, ¿no?, como Leon Kass, sino el prospecto de la violencia y la opresión. Fukuyama argumenta que la democracia liberal depende del hecho de que todos los humanos compartimos algo en común, un factor X que ciertamente él no llega a aclarar, ¿no?, y que esto basa nuestra dignidad igual y nuestros derechos humanos. Él teme que el uso de las tecnologías del mejoramiento puedan destruir el susodicho factor X, ¿no?, que ciertamente no logra identificar. Ahora, los bioeticistas George Annas, Laurie Andrews y Rosario Isasi han propuesto una legislación para hacer que la modificación genética heredable en los humanos sea un crimen contra la humanidad, literalmente, al igual que la tortura y el genocidio. La razón que ofrecen es similar al de Fukuyama, ¿no? Ellos creen que una nueva especie, los posthumanos, probablemente verán a los humanos normales como inferiores, incluso salvajes, y aptos para la esclavitud o incluso la matanza, ¿no?, el genocidio. Por otro lado, también consideran que los normales podrían ver a los poshumanos como una amenaza y que estos normales podrían incluso involucrarse en una lucha
matando a los posthumanos antes de que sean asesinados o esclavizados por estos posthumanos, ¿no? Es precisamente este potencial para el genocidio lo que hace que los experimentos de alteración genética o alteración de especies sean armas potenciales de destrucción masiva y hace que el ingeniero genético sea un potencial bioterrorista, sostienen estos bioconservadores, ¿no? Hasta ese punto van, ¿no? Mm, hay, hay algo hay algo en común entre estos últimos y los transhumanistas, desde luego, ¿eh? Los transhumanistas también están de acuerdo en que el genocidio y la esclavitud, sea de humanos o poshumanos o alguna otra posibilidad, de hecho sería una atrocidad moral y un crimen. Sin embargo, los transhumanistas niegan que este sea una consecuencia inevitable o incluso probable de la modificación genética, ¿no? Para mejorar la salud, la memoria, la longevidad u otros rasgos similares en humanos. Como hemos visto ya antes, el esfuerzo de entender y encontrar modos de reducir los riesgos existenciales ha sido una preocupación central para algunos transhumanistas, ¿no? Uno de los grandes representantes es Nick Bostrom. Él ha hecho un gran análisis de riesgos existenciales, ¿no? Hay, hay otras cosas comunes entre los bioconservadores y los transhumanistas. Ambos están de acuerdo en que nosotros enfrentamos un prospecto realista de que la tecnología podría ser usada para transformar sustancialmente la condición humana en este siglo y en el futuro. Ambos bandos también están de acuerdo en que esto impone una obligación a la generación actual de pensar sesudamente sobre las implicaciones éticas y prácticas, ¿no?, de las tecnologías del mejoramiento humano. Ambos también están preocupados con los riesgos médicos, los riesgos colaterales médicos, ¿no?, los efectos secundarios, ¿no? Ambos campos también están de acuerdo en que la tecnología en general y la medicina en particular tiene un rol legítimo que jugar en la vida de los humanos. Aunque los bioconservadores tienden a oponerse a muchos usos de la medicina que van más allá de la terapia, que van al mejoramiento, ¿no?, al mejoramiento de la persona, del individuo. Ambos lados condenan los programas de eugenesia, ¿no?, y los programas racistas estatales, ¿no?, del siglo XX, ¿no? Los nazis, por ejemplo, no apoyan ninguno de los dos el genocidio llevado a cabo por los nazis, ¿no? Los bioconservadores prestan atención a la posibilidad de que los valores humanos sutiles puedan ser erosionados por los avances tecnológicos, y los transhumanistas tal vez deban aprender a ser más sensibles con estas preocupaciones, ¿no? Y por otro lado, los transhumanistas enfatizan el potencial enorme para los mejoramientos genuinos en el ser humano y el florecimiento humano, ¿no?, que son logrables, que son alcanzables solo mediante la transformación tecnológica, ¿no? Y los bioconservadores podrían tratar de ser más apreciativos, ¿no?, de esta posibilidad, que podríamos realizar grandes valores aventurándonos más allá de nuestras limitaciones biológicas actuales, ¿no? En síntesis, transhumanistas y bioconservadores tienen que aprender los unos de los otros.